El fiscal general de México revela la aterradora confesión de dos miembros del cartel de los Guerreros Unidos que admiten haber asesinado e incinerado a los 43 estudiantes desaparecidos. El viceprimer ministro del Reino Unido asegura que esta es la única y la última oportunidad para buscar la paz en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos señala que la señal para el gobierno y las FARC es que todo el mundo entero apoya para que sea pronto. Imagen positiva del presidente Juan Manuel Santos creció 2 puntos durante el último mes, revela encuesta del Centro Nacional de Consultoría para CMI. Informe de la policía revela que cada día la intolerancia deja 16 muertos y 242 heridos en el país. Por lo menos 4.000 indígenas votarán este domingo para decidir el castigo que recaerá sobre los 8 guerrilleros capturados por el asesinato de 2 líderes de la comunidad Nasa en Toribío. El gobierno y el Consejo Gremial comenzaron a superar diferencias para la reforma tributaria. El Banco de la República mantiene la proyección de crecimiento para este año en 5%. Peckerman convoca selección y no oye peticiones ni de Nacional ni de River. Falcao otra vez ausente mañana. Ya preocupa su nueva lesión. Santa Fe en 6 juegos, solo un gol. Costa dice le preocupa mal funcionamiento. Gilberto Santa Rosa presentó hoy en Bogotá su nuevo trabajo discográfico al final de la emisión desde Títico Grill. Los espero con él. Buenas noches, nuestros temas de hoy. 1. El liberalismo define su estrategia electoral y se mete con el tema del petróleo. 2. Un colombiano en las grandes ligas de arbitraje. 3. Comienza la selección de candidatos a la alcaldía de Bogotá. 1, 2 y 3 al cierre de la misión. Buenas noches. El fiscal general de México, Jesús Murillo, reveló los aterradores testimonios de 2 narcotraficantes del cartel de los Guerreros Unidos, en los que reconocen haber asesinado e incinerado a 43 estudiantes, quienes habían sido reportados como desaparecidos el pasado 26 de septiembre en una escuela de Iguala en el sur del país. Los testimonios y confesiones que hemos recabado, aunadas al resto de las investigaciones realizadas, apuntan muy lamentablemente al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula. Jesús Murillo Caram, procurador general de México, señaló además que 6 bolsas llenas de ceniza fueron encontradas cerca del lugar en donde fue visto por última vez el grupo de estudiantes y que el contenido podría corresponder a los restos de los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre. El parto y el bebé que decían son 44 o 43, así yo no soy, pero que los había contado de uno, pues sí eran más. Los normalistas desaparecidos habrían sido torturados, posteriormente incinerados y lanzados al río Cocula, ubicado a tan solo 17 kilómetros de la ciudad de Iguala, escenario de aquella noche donde los estudiantes fueron entregados por miembros de la policía mexicana a narcos del cartel de Guerrero. Los padres de los estudiantes se han resistido a las declaraciones del gobierno e indicaron que hasta tanto el Grupo Internacional de Peritos y Forenses que trabaja en el caso confirmen que los restos corresponden a los de sus familiares, ellos continuarán desestimando cualquier suposición. Terminó la gira del presidente Juan Manuel Santos por Europa. La última reunión que sostuvo fue con el viceprimer ministro del Reino Unido, Nick Clegg, quien aseguró que esta es la última y única oportunidad para alcanzar la paz en Colombia. Desde Londres, Franci Sepúlveda con los detalles del encuentro. Franci. Inés María, muy buenas noches. Hoy la saludo desde Londres. El viceprimer ministro del Reino Unido, Nick Clegg, le ha manifestado al presidente Juan Manuel Santos que todos los partidos políticos apoyan esta intención de buscar la paz en Colombia. Para conseguir llegar a una situación de paz sostenible en su país. Queremos ayudar, queremos jugar un papel bilateralmente, multilateralmente para apoyar estas etapas a la paz, porque es el único y último oportunidad para la paz. Y el mundo entero está siguiendo con mucho interés lo que está ocurriendo hoy en Colombia. El presidente Juan Manuel Santos dice que cierra con broche de oro esta gira por Europa con esta reunión aquí en Londres. Señala también que en los 6 países de Europa que estuvo presente recibió un apoyo superior a este proceso de paz. La señal para las dos partes, para el gobierno y para las FARC, es clara. El mundo está pendiente, el mundo nos apoya para que lleguemos a una paz lo más pronto posible y vamos a dedicarnos a lograr ese objetivo.
De esta manera finaliza este cubrimiento especial del noticiero CMI por Europa. Desde el Big Ben en Londres, con la cámara de Juan Carlos Moreno, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Franci, gracias. CMI revela la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen del presidente Juan Manuel Santos al cumplirse el tercer mes de su segundo mandato. Estos son los resultados. A la pregunta, ¿la imagen que tiene usted del presidente Santos es? Subió del 57% en octubre al 59% en noviembre. Negativa pasó del 41% en octubre a 39% en noviembre. No sabe o no responde, tiene el 2%. ¿El país va por buen camino? Quienes dijeron que sí pasaron del 53% el mes pasado al 55% en noviembre. Va por mal camino, bajó del 45% al 42%. No sabe o no responde, tiene el 3%. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente Juan Manuel Santos en lo corrido de su mandato? La aprobación pasó del 56% en octubre al 58% en noviembre y quienes desaprueban pasaron del 42% al 40%. No sabe o no responde, tiene el 2%. ¿Usted aprueba la decisión del presidente Santos de abrir los diálogos de paz con la guerrilla? Sí aprueba los diálogos el 69%, no los aprueba el 30%, no sabe o no responde el 1%. De los siguientes aspectos, ¿cuáles considera que ha manejado bien, cuál es regular y cuál es mal? Las relaciones de Colombia con los otros países. Bien el 65%, regular el 29%, mal el 5%. La economía del país. Bien el 32%, regular el 48% y mal el 20%. El empleo. Bien el 21%, regular el 48% y mal el 31%. La educación. Bien el 37%, regular el 39% y mal el 24%. La salud. Bien el 16%, regular el 40% y mal el 44%. La agricultura. Bien el 22%, regular el 48% y mal el 26%. La vivienda. Bien el 50%, regular el 36% y mal el 14%. La tecnología y las comunicaciones. Bien el 60%, regular el 30% y mal el 7%. ¿Usted cree que los diálogos de paz sí van a resultar en la paz o por el contrario será una ocasión para más violencia? Sí resultarán en la paz 51%, será una ocasión para más violencia 40%, no sabe o no responde 9%. ¿A usted personalmente le interesa que se firme el acuerdo de paz? Sí me interesa 87%, no me interesa 12%, no sabe o no responde 1%. Esta es la correspondiente ficha técnica. CMI conoció un informe de la policía según el cual cada día 16 personas son asesinadas en medio de actos de intolerancia. El 75% de los crímenes son realizados por familiares, amigos o vecinos de la víctima. Actos de intolerancia como estos siguen siendo el pan de cada día en el país. Las cifras de muertos y heridos dejan ver el nivel de violencia que se vive en las calles. Según la policía, este año 75.531 personas han sufrido lesiones personales en medio de riñas, es decir, un promedio de 242 cada día y 10 cada hora. El 75% de estas riñas son causadas por disputas entre familiares, amigos o vecinos, especialmente bajo la influencia del alcohol. Por eso la policía ha capturado 19.789 personas por estas conductas. La ciudad más crítica en materia de riñas es Cali, en donde se registra una cada 3 minutos. En cuanto a los homicidios, el panorama no es mejor. En lo corrido del año, 531 personas han sido asesinadas en medio de este tipo de actos, es decir, un promedio de 16 cada día. Lo preocupante es que el 48% del total de homicidios en el país son causados por la intolerancia. Un gran número de indígenas Nasa llegó al municipio de Toribío, Cauca, donde se prepara el juicio indígena que se hará a 8 guerrilleros de las FARC por la muerte de 2 de los integrantes de la comunidad. Javier Ramírez está en Toribío. Javier, buenas noches. Detalles de los preparativos del juicio. Hola, muy buenas noches. A esta hora a Toribío continúan llegando miles de indígenas de diferentes resguardos aledaños al municipio para votar por el castigo o mejor por la cura, como ellos le llaman, que le será impuesta a los 8 guerrilleros capturados. Entre ellos hay 2 menores de edad. No tendrán un trato especial, según las autoridades indígenas. Con una ceremonia en la plaza central de Toribío, donde participaron cerca de 2.000 indígenas de la comunidad Nasa, inició la asamblea donde los consejeros mayores socializaron el procedimiento que viene contra los guerrilleros capturados. Por lo menos 4.000 personas, entre niños y ancianos, votarán este domingo ante 5 líderes para determinar el castigo de los insurgentes. Debe haber una mesa coordinadora de unos 4 o 5 personas, son los que coordinan, reciben los aportes, las opiniones de la asamblea y luego va consensuando
cuál puede ser la sanción definitiva para estas personas que van a ser juzgados el domingo. Los familiares de los dos líderes asesinados confían en la justicia indígena para darle castigo a los guerrilleros. Y en la asamblea lo decidirá, porque así somos los nazas. Ellos tomarán la mejor decisión y yo espero que esto sea una enseñanza, una lección. Líderes de la comunidad nasa han pedido que una delegación indígena vaya a La Habana para confrontar a las FARC por estos asesinatos de sus hermanos. Mañana los dos entierros se realizarán a horas diferentes para permitir que toda la comunidad pueda asistir. Información desde Toribío, continúen ustedes en estudio. Javier Ramírez, CMI, La Noticia. Pues Javier, la delegación del gobierno para los diálogos de paz calificó de inadmisible el asesinato de 2 miembros de la Guardia Indígena en el Cauca por parte de las FARC y le pidió a esta guerrilla cesar este tipo de ataques contra la población civil. A través de un comunicado, el equipo negociador del gobierno en La Habana repudió el crimen de los 2 indígenas en el municipio de Toribío. Dijo que es inadmisible que mientras avanzan en unas conversaciones para lograr la paz con las FARC, estas continúen atacando a la población civil y le pidieron al grupo guerrillero que deje de manera inmediata y definitiva estos ataques. Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que los guerrilleros responsables de este crimen deben responder por sus actos. Por supuesto que, como se ha dicho, una vez esa justicia indígena, esa lógica cultural opere, tiene que operar el Estado de Derecho y esta gente tiene que pagar por ese delito. A esta hora continúa la reunión del resguardo indígena para definir el castigo para los guerrilleros. Un empresario fue rescatado por el Gaula de la policía en Fusagasugá, Cundinamarca. El hombre permaneció 20 días encadenado en una habitación, secuestrado por delincuentes comunes que le exigían a su familia 3.000 millones de pesos. Tranquilo, Benigno, policía. De esta manera, el Gaula de la policía rescató en Fusagasugá, Cundinamarca, a Benigno Cardoso González, de 63 años, quien fue secuestrado el pasado 17 de octubre en carreteras del departamento. Don Benigno, bienvenido a la libertad. Quiero darle gracias a mi Dios, que todos los días oraba y le pedía que los ángeles llegaran. Yo pensé que me iban a morir aquí, hermano. Los secuestradores se identificaban inicialmente como LLN, hacía una exigencia de 3.000 millones de pesos a la familia. Aquí estamos hablando de una banda delincuencial de 7 integrantes. En lo corrido del año, la policía ha rescatado 73 personas y ha desarticulado 12 bandas dedicadas al secuestro. 5 personas heridas entre policías y civiles y daños materiales en 3 bancos y un concesionario de vehículos es el balance de una violenta jornada de protestas en los alrededores de la Universidad Pedagógica en Bogotá. Una batalla campal entre manifestantes y policías se vivió por más de 3 horas entre las calles 75 y 72 y las carreras 11 y 15, sede de la Universidad Pedagógica en Bogotá. Las cámaras de CMI captaron la grave herida que una papa explosiva le causó a un miembro del escuadrón móvil antidisturbios. 5 personas resultaron heridas, 2 policías y 3 civiles. Minutos después, una tanqueta recibió más de 8 explosivos y fue incendiada con una bomba molotov. 3 bancos y un concesionario de vehículos fueron atacados por los manifestantes. Un poco más de 3 meses cumplían los estudiantes de la Pedagógica sin realizar ningún tipo de manifestación en el norte de la ciudad. El gobierno, a través del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el Consejo Nacional Gremial, con su vicepresidente Javier Díaz, comenzaron a superar diferencias frente a la reforma tributaria. El ministro de Hacienda advirtió que no es partidario de desmontar por ahora el impuesto al patrimonio, como lo proponen los gremios, aunque señaló que escuchará propuestas sobre el tema. El vicepresidente del Consejo Nacional Gremial, Javier Díaz, anunció esta noche a CMI que los empresarios entregarán el lunes una propuesta al gobierno para acordar una reforma tributaria que incluye ir marchitando en los próximos años el impuesto al patrimonio, mantener el 4 por mil y aumentar el impuesto a las utilidades. Si el faltante es 12.5, prolonguemos el 4 por mil por un año y ahí tiene usted 3 billones de pesos y establezcamos una sobretasa a la renta o al CRE que le dé los otros recursos. El ministro de Hacienda respondió que el gobierno no es partidario de desmontar el impuesto al patrimonio, pero sí de escuchar otras propuestas del Consejo Gremial. Es muy difícil eliminar el impuesto al patrimonio, es muy difícil porque realmente son unos recursos muy importantes y el país los necesita. Pero eso no quiere decir que no tengamos una actitud constructiva
flexible, abierta. Los dos asistieron hoy a la jornada programática del Partido Liberal en Girardot, donde el ministro y el director de Planeación anunciaron que harán profundas reformas al CISBEN y a la tributación de las entidades sin ánimo de lucro. El gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, indicó que para este año el emisor proyecta un crecimiento de la economía del 5%. El crecimiento de la economía colombiana sería del 5%, de acuerdo a las estimaciones del Banco de la República. Las proyecciones que tenemos es una economía que va a estar funcionando muy cerca de su potencial, sin grandes excesos o defectos. En cuanto a la inflación, el emisor prevé que se ubique por encima de la meta que se habían planteado. Habíamos dicho que iba a terminar por encima del 3%, y efectivamente así va a ser, pero claramente por debajo del 4% también. El gerente del Banco de la República asegura que el alza del precio del dólar es un comportamiento natural del mercado. Eso ayuda a amortiguar el hecho de que la economía mundial, excepto por los Estados Unidos, ha dado sorpresas negativas, en particular en el caso europeo. El dólar hoy cerró en 2.103 pesos, subió 16 pesos con 49 centavos. Polémica generó el proyecto de construcción de viviendas de interés prioritario en zonas de estrato alto en Bogotá. El alcalde Gustavo Petro defendió la iniciativa, mientras que algunos sectores manifestaron sus reservas. Frente a la polémica generada por la inclusión de población desplazada dentro de zonas exclusivas de Bogotá, el distrito defendió la iniciativa. El estrato social es un sistema de castas antidemocrático, antirrepublicano y antihumano. Vamos a montar fogones de leña para hacer el sancocho todos los fines de semana y destruir los espacios verdes. Es factible que se dé una desvalorización, pues porque una vivienda de alto costo comparada con una vivienda de bajo costo, pues esa mezcla de valores tiende a disminuir. Mientras vecinos de zonas como el Parque de la 93 y el Chicó rechazan estas medidas, la población desplazada exige que se les den viviendas dignas. No nos de pronto incomoda llegar a vivir entre ellos, pero sí que nos den el derecho a la igualdad y la participación. La población víctima de violencia presentó sus 13 peticiones al Ministerio de Vivienda. El miembro independiente de la Misión Cafetera, Osvaldo Acevedo, anticipó a CMI las recomendaciones que hará para el fortalecimiento de la caficultura. Las propuestas incluidas al informe de Misión Cafetera buscan un fortalecimiento institucional al sector con el fin de dar las herramientas e instrumentos a la industria cafetera. Osvaldo Acevedo, caficultor y miembro independiente, habla de varios puntos a trabajar. Entender esos 20 millones de sacos, dónde están las oportunidades de nicho de mercado. Trabajemos en la segmentación de la oferta colombiana para que tengamos muchos cafés, convertir a la Federación de Cafeteros en proexport del café. De igual manera propone un tratamiento a la producción y políticas internas de consumo. Orientar a Cenicafé hacia el consumo del café, no solamente hacia la producción, hacia la parte agronómica. Volver a la caficultura bajo sombrío y llevar al consumidor colombiano de café a realmente poner de moda el café de Colombia. Entre las labores para la Federación de Cafeteros está el fortalecimiento de las regiones, evaluar la diversificación de mercados y sus nichos. El Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas dio su primer diagnóstico sobre los precios del petróleo. Las proyecciones son pesimistas y prevén una caída en el precio del crudo hasta los $60 el barril. Una voz de alerta es lo que resume el informe del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas sobre la situación del mercado de petróleo a nivel mundial. Las proyecciones son pesimistas y los estimativos son de $60 el barril, situación que pondría en aprietos la economía colombiana. Hacemos un escenario incluso que es más pesimista, que podría llegar incluso a los 60, y eso pues evidentemente tendría un impacto muy severo sobre la tasa de crecimiento económico, la tasa de empleo y la tasa de pobreza. De acuerdo con Gómez, la baja demanda en especial de Estados Unidos, las nuevas tecnologías y debilidad de mercado son algunos puntos que explican el desplome de precios. Se han venido desarrollando mucho más rápidamente de lo que esperábamos, una cantidad de tecnologías que permiten tener una recuperación mayor de los pozos petroleros actuales, permite que hay más de 60 tecnologías de fracking ahora. Con la caída en la cotización del barril, Colombia podría perder hasta un 13% en su crecimiento en los próximos 7 años. Al finalizar la sesión de la Mesa de Concertación Salarial, el ministro de Trabajo Luis Eduardo Garzón advirtió que si antes de diciembre no se llega a un acuerdo sobre recargos nocturnos, presentará un proyecto de ley sin lograr consenso. Antes de comenzar con las negociaciones sobre salario mínimo 2015, el gobierno busca un acuerdo a la fórmula que propuso sobre recargos nocturnos. Empezar a recuperar recargos nocturnos parece válido y por eso hemos planteado que 2 horas en lo que ustedes ya conocen. Las posiciones son radicales. Los sindicatos dicen que los recargos deben ir desde las 6 de la tarde y los empresarios que no debe haber. Por eso el ministro hizo una advertencia. O quisiera que el proyecto de ley que toca presentarlo
toca presentarlo con acuerdo o sin acuerdo, sea de consenso entre los sindicatos, los empresarios y nosotros. ¿Por qué no tener acuerdos? Pues nosotros tenemos que presentar nuestro propio proyecto de ley. El aumento salarial solo empezará a negociarse el 3 de diciembre cuando se conozca el comportamiento de la economía. El índice de capitalización de la bolsa cerró a la baja. La acción más transada fue Ecopetrol, con 27.361 millones de pesos. El índice de capitalización Colcap bajó 0,10%. La acción más valorizada fue Sociedades Bolívar, con el 16,15% a 48.900 pesos. Mineros fue el título que más bajó, con el 3,95% a 2.675 pesos. El precio del dólar ganó 16 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá este fin de semana es de 2.103 pesos con 25 centavos. Los profesionales de cambio pagan la divisa en promedio a 2.020 y la venden en 2.050 pesos. Un euro cuesta 2.610 pesos con 76 centavos. La libra de café colombiano se cotizó en $1 con 82 centavos. La libra de azúcar se negoció en 15,69 centavos de dólar. El barril de petróleo WTI cerró en $78 con 65 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.690 pesos. Con algunas sorpresas, Pekerman dio a conocer la lista de la selección. Ya volvemos. El Papa Francisco pide acabar con el terrorismo de los chismes. La historia después de comerciales cuando los espero desde Titico Grill, porque hoy la salsa es la protagonista de la mano del caballero de este género musical, Gilberto Santa Rosa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y con las ausencias de Falcao, Ospina, Zúñiga y algunas novedades, Pekerman dio a conocer hoy la nómina que enfrentará a Estados Unidos y Eslovenia por la fecha FIFA. Arqueros, Camilo Vargas, José Fernando Cuadrado y Leandro Castellanos, novedad del Medellín. Defensas, Cristian Zapata, Brian Angulo, primera convocatoria del Ludogorets de Bulgaria. Eder Álvarez Balanta, Jason Murillo, Pedro Franco, Daniel Bocanegra, Pablo Armero y Santiago Arias. Volantes, Freddy Guarín, Abel Aguilar, Carlos Sánchez, Alex Mejía, Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Carbonero, Juan Fernando Quintero, James Rodríguez, Edwin Cardona y Jimmy Chará. Delanteros, Jackson Martínez, Carlos Vaca, Adrián Ramos y Teófilo Gutiérrez. Y a pesar de estar recuperado, Falcao no recibió la alta médica y no estará mañana en el partido de su equipo, el Manchester United. La última vez que Radamel Falcao jugó en el Manchester United fue ante el West Bromwich en el sufrido empate de los Red Devils por 2-2 el pasado 20 de octubre. Después no jugó el importante match ante el líder Chelsea, donde el Manchester empató agónicamente a 1. En el clásico de la ciudad contra el City, el Tigre tampoco participó, el United cayó 1-0. Y para el partido ante el Crystal Palace, Radamel ya fue descartado, así que contando el encuentro de mañana ya serían 19 días sin fútbol para el atacante Samario. ¿Pero qué le pasa al 9 de la selección? El 24 de octubre el club anunció que el jugador se perdería el partido ante el Chelsea por una molestia muscular. En principio se dijo que no era de gravedad y que estaría solo 10 días fuera de las canchas, pero ya está a punto de cumplirse 3 semanas y el Manchester aún no se pronuncia oficialmente sobre la salud del jugador. El técnico Luis Van Gaal se mostró preocupado por la situación de Falcao. Luis Van Gaal teme que la Premier League sea demasiado física para el lesionado Falcao. Y Santa Fe se prepara para retomar el camino perdido de la victoria y enfrentará al Junior el próximo domingo en el Campín. El duelo del domingo frente al Junior en el Campín será para Santa Fe la oportunidad para retomar el camino de la victoria. El cuadro cardenal no gana hace 4 juegos y en los últimos 6 partidos acumula 4 derrotas, un empate y un solo éxito. No hay que desesperarse y saber y confiar más que nunca. Nosotros es un grupo y yo pienso que los objetivos los vamos a ir logrando de a poco. Para Acosta, la falta de gol en las últimas salidas obedece no solo a un problema de sus delanteros, sino a falencias en el funcionamiento del equipo. Que bajamos rendimiento, ¿no es cierto? Esto, como siempre digo, acá lo más importante en el fútbol son los jugadores. Más allá de que marcar goles, no las creamos las situaciones.
en estos partidos finales. Santa Fe aún no asegura el cupo a Copa Libertadores por reclasificación y complicó sus posibilidades de título en la Copa Postobón luego de la derrota 2-0 en el partido de ida frente al Tolima. Y la familia Botero arrasa con todos los premios en el Mundial de Motonáutica. Hoy llegó a Barranquilla. El estadounidense Ricky Maldonado fue el ganador este viernes en la categoría 3.000 centímetros cúbicos de la sexta etapa del Mundial de Motonáutica que se corre por el río Magdalena. Le sacó una ventaja de 10 minutos al líder de la competencia, Andrés Botero. Un poquito cuesta arriba porque él no tenía mucho tiempo de ventaja y nosotros estábamos tratando de sacar mucha ventaja. Yo esperaba sacar por lo menos una media hora. Nosotros lo que hicimos fue muy arriesgado. Para el actual líder, obstáculos como la lluvia, la poca visibilidad y un problema en la espalda lo afectaron. Faltan 215 kilómetros todavía. Todo puede suceder, inclusive en el mismo circuito que es obligatorio hacerlo, que son 15 kilómetros. Hay que llegar hasta el final, hasta que vayan la bandera. Y ese es el deporte, hay que luchar hasta el final. Entre Barranquilla y Cartagena se corre este sábado la última etapa y un circuito en la Heroica. Y a prepararse el próximo domingo, 5:30 de la tarde, todos los partidos, los 9 partidos de la Liga Postobón. Hacía rato que no se veía una liga que los 9 partidos definen algo. Clasificación, reclasificación, descenso, posición dentro de los 8. Así que si usted se quiere enterar de todo esto, el domingo, 10:20 de la noche, Esteban Jaramillo y su grupo de la Telepolémica los espera aquí en CMI. Acordate siempre, mira deporte, hace deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde Chapinero, en Titicó Grill, uno de los buenos lugares de salsa de la capital, porque hoy estaremos hablando con uno de los mejores exponentes de este género musical, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, quien es también el caballero del bolero. Necesito un bolero es el nombre de la nueva producción discográfica que trae de vuelta a Gilberto Santa Rosa a un género al que no ha sido ajeno en su carrera. Un disco que tiene diferentes manifestaciones del bolero, tiene unos boleros de corte un poco más a la balada, tiene unos boleros más tropicales, tiene boleros rancheros, tiene unas colaboraciones espectaculares. Con Marco Antonio Solís interpreta el sencillo de adelanto, Por cómo van las cosas, pero son títulos como La conciencia y Perdóname los que Santa Rosa ha convertido en himnos inmortales del repertorio salsístico. Cuando se aferra un querer al corazón y la conciencia no tiene la razón, no valen los consejos. Y le han ganado un apodo que lo ha acompañado por años, el caballero de la salsa. Y un locutor de nombre Rolando Sánchez en Puerto Rico. Cada vez que me iba a presentar decía que yo era el caballero de la salsa porque por la manera en que las canciones que yo cantaba, cómo trataban a la mujer dentro de las canciones. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Con American Airlines, el mundo lo espera. Conéctese con el resto del mundo con su vuelo directo desde Bogotá a Dallas-Fort Worth, la puerta de entrada a Estados Unidos. Conozca más en aa.com. En la Asamblea Nacional de la Conferencia Italiana de Superiores Mayores, el Papa Francisco ha asegurado que hay que terminar con el terrorismo de los chismes, con esas palabras, asegurando que es mejor decir las cosas a la cara, así se termine a puñetazos. Una afirmación del pontífice que a algunos sorprendió y para otras personas fue una frase más coloquial, directa y cercana a la gente con la que el Papa busca concientizar al mundo contemporáneo. Si tienes alguna cosa contra un hermano, se lo dices a la cara. Alguna vez acabarás a puñetazos. No es problema. Es mejor esto que el terrorismo de los chismes. Yo no creo de ninguna manera que el Papa esté recomendando que la gente se vaya a los golpes, sino está hablando de franqueza, de transparencia, de saber decir la verdad. Y es que el chisme va más allá de ser un rumor anónimo, no solo denigra a un individuo, sino que genera un mal en la sociedad. Y si el rumor se va esparciendo y son muchas las personas que lo van creyendo, pues yo dejo de creer en mis congéneres, empiezo a perder la confianza básica que debe existir en una comunidad. ¿Y quiénes tienden a ser más chismosos? Las mujeres. Nosotros hablamos de fútbol. Las mujeres. Me he dado cuenta que en verdad los hombres a veces son muchos más chismosos. Nos gusta saber de la vida de todos.
Con el Centro Nacional de Consultoría, ante la pregunta ¿quiénes son más chismosos?, los hombres respondieron. El 72,8% dijo que las mujeres y solo el 27,2% que los hombres. Ante la pregunta, las mujeres respondieron. El 52,9% afirmó que los hombres son más chismosos y el 47,1% dijo que las mujeres. Solo del 6 al 9 de noviembre estrena Chevrolet con una tasa desde el 0.69%. Escoge el valor de la cuota inicial y el plazo para pagarlo. Abre tus ojos a una nueva Chevrolet. En los últimos meses, el Jardín Botánico de Bogotá ha sido el escenario ideal para que artistas presenten sus nuevas obras. En esta oportunidad se ha erigido una casa muy particular. Casa Desorientada, la obra del artista Mateo López, está inspirada en las viviendas de San Andrés y en Newfoundland, un pueblo desplazado de Canadá cuyas casas desarmadas son transportadas en barcos. Inicialmente se construyó la casa para Art Basel, la feria, pues una de las ferias más importantes del mundo, y es desarmable completamente. El metal, la madera y el cartón fueron los materiales más importantes escogidos para la elaboración de la casa y sus objetos. Busca como reflexionar sobre los espacios del diario vivir, de cómo están vinculados los diferentes espacios de una casa con la naturaleza y cómo dependemos de ella. El Jardín Botánico también ofrece a sus visitantes la exposición de Ana González. 39 flores de porcelana inspiradas en el poder limpiador y renovador que tienen para los Huitoto. Y como hoy es viernes, a ritmo de salsa me despido por hoy desde Titicó Grill, deseándoles que tengan un excelente fin de semana y nosotros nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. El liberalismo define su estrategia electoral y se mete con el tema del petróleo. 2. Un colombiano en las grandes ligas de arbitraje. 3. Comienza la selección de candidatos a la alcaldía de Bogotá. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. El liberalismo comenzó la planeación estratégica de las elecciones regionales del año entrante. La bancada liberal en el Congreso sostuvo hoy en Girardot una jornada de examen de temas políticos e ideológicos sobre las elecciones, pero un asunto económico quedó en el ambiente como propuesta del liberalismo, el caso del Campo Rubiales de petróleo. Por iniciativa del senador Luis Fernando Velasco, ese partido le plantea al gobierno que la gigantesca explotación petrolera que hoy en día tiene la compañía Pacific Rubiales revierta a Ecopetrol. La concesión de Campo Rubiales está próxima a vencer y las partes tienen dos caminos. O los yacimientos regresan a Ecopetrol o hay prórroga en el contrato para la recuperación secundaria de los pozos. Según el senador Velasco, con ese yacimiento, Ecopetrol podría obtener el equivalente a $5.000 millones. Dijo que el propio presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, asegura que con una tecnología denominada INSIL, el país podría extraer hasta el 25% del crudo que todavía hay en la profundidad de Campo Rubiales. La cruzada de Velasco es, pues, en favor de la devolución del campo a Ecopetrol. Velasco dijo también que el liberalismo tiene que salir ahora mismo a reclamar del gobierno una sustancial rebaja en los precios de los combustibles, con el siguiente argumento. Cuando estaba en alza el petróleo, nos decían que no se podía bajar la gasolina por los precios altos del petróleo. Ahora, ¿por qué no lo bajas si el petróleo se derrumbó? 2. Un colombiano llega a las grandes ligas de arbitraje, pero no del fútbol ni del baloncesto. Llega a las grandes ligas del arbitraje comercial el abogado rosarista Rafael Bernal Gutiérrez, actual director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Acaba de ser designado presidente de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, una institución creada hace 80 años dedicada a buscar soluciones pacíficas para los pleitos comerciales de los empresarios que operan en 20 países de Centro y Suramérica, España y Portugal. A esta designación, en las grandes ligas del comercio, se suma otra. El presidente de Corferias, Andrés López, se acaba de posesionar como nuevo presidente de la Unión de Ferias Internacionales, UFI. El acto se cumplió en Bogotá, en medio de la más absoluta reserva y con la presencia de 40 delegados de diferentes naciones. Dos talentos de exportación.
3. La puja verde por la alcaldía de Bogotá. La Alianza Verde arrancó con los preparativos para la realización de su asamblea en Bogotá. La reunión se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre y el tema central será la definición del mecanismo mediante el cual se escogerá el candidato del partido para la alcaldía de Bogotá. En el partidor hay 4 nombres: el exalcalde Peñalosa, los concejales Carlos Vicente de Ruc y Antonio Sanguino y el exvicepresidente Angelino Garzón, quien a través de su cuenta de Twitter ya les hizo un guiño a los verdes para que piensen en su nombre como candidato a la alcaldía de Bogotá. Entre los 8 miembros del Comité Ejecutivo Nacional se abre paso a la idea de realizar una consulta interna para escoger al candidato. La decisión final la tomará la Asamblea Distrital. Hasta el lunes. Que descanse. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Cuando suena el mariachi, el mundo canta. El mundo canta. Cuando suena el mariachi. Cuando el mariachi suena, el mundo canta. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes, como siempre, en CMI La Noticia.